Bueno, que los patitos, estamos a día 26 de enero, pero de 2015. Y en Kobani, Siria, las fuerzas de las unidades de protección popular expulsaron a los últimos terroristas de la banda Estado Islámico de la ciudad. Es importante esta memoria respecto de los auténticos ganadores del Estado Islámico del Daesh, o fueron los kurdos. Los kurdos. A los que luego Donald Trump olvidó traicionándolos en ese primer mandato. Y esperemos que esto no vuelva a suceder. Porque la lealtad, el compromiso, la transparencia, la honestidad, la larga data de las relaciones internacionales, cumplir la palabra dada, es importante para ser un socio fiable. Nadie entendería que Estados Unidos no fuera un socio fiable. Alguien comprometido con aquellas causas a las que se compromete a cumplir. Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Estados Unidos en Siria. Y que en parte está conectado a través de un vídeo de aquella época de Caspian Report que Michel Servan estableció que el propio Putin había dicho que en el caso de que le dejaran las manos libres en Ucrania, estamos hablando de 2014-2015, él dejaría de bombardear Siria. Él vinculó en aquel momento los escenarios de Ucrania y de Siria, para cual alguno igual venga ahora a decir, es que los occidentales, otanistas, antiputinejos, antiizquierdistas, sois los que estáis vinculando los escenarios en ámbito global. No, no, fue Putin. Es importante decir que los kurdos tuvieron la oportunidad en Versalles de haber tenido un estado propio, pero es uno de los países no existentes más importantes. Uno de los pueblos más grandes sin estado existentes en el mundo hoy en día. Otra cosa es el tema de los armenios, cuya historia resulta ciertamente paradójica, porque un poco como los escoceses respecto de los ingleses, pero también los escoceses respecto de los irlandeses, nos encontramos que los kurdos apoyaron en cierta medida el genocidio armenio del 14, 15, 16 del siglo XX, pero luego los kurdos recibieron su ración también de represión y de doblegamiento. Por tanto, los kurdos tienen también, como muchos, la historia poliédrica de una realidad siempre compleja. Tan compleja como que en este momento podríamos hablar de esas cuatro realidades fundamentales, como es la turca, la siria, la iraquí y la iraní. Y la iraní, por ejemplo, hay un vídeo de 1946 cuando Stalin intentó hacer algo parecido de lo de Luhansk y Donetsk, establecer dos oblasts. Bueno, en Irán no se puede hablar de oblast, pero sí de dos territorios que se autoindependizan. Y luego se pide la ayuda de la Unión Soviética y de Stalin en el 46 para la integración en la Unión Soviética. Kurdos y azeríes, en el caso de Irán. Recordemos, Ali Khamenei era un muchacho de etnia azerí. Y evidentemente tenemos la idea en Irak respecto del 88 y el uso de armas químicas, con esa guerra que estaba terminando entre Irán e Irak. En el caso de Turquía vemos el genocidio contra los kurdos. Y digo, sí, aquí sí está bien establecida la palabra genocidio con armas estadounidenses, lo cual le llevó también luego a una lucha soterrada, sorda y no pública, de tirón de orejas, dicho diplomáticamente, entre los turcos y los kurdos, que fueron reprimidos muy duramente en ese 98-99. Y estamos hablando de antes de la llegada del AKP y de Erdogan. De esos militares laicos, defensores de que Mustafa Kemal Atatürk y de toda esta situación. Por lo tanto, tenemos Turquía, tenemos Siria, tenemos Irán y tenemos Irak. En Siria, la situación destapa en el año 2010-2011, cuando yo hice, y esto creo que es interesante, el introducir este elemento, dado que creo que tenemos tiempo y podemos comentar en parte. En el
doctorado de Relaciones Internacionales. Los cursos, que fue lo que hice, no me desenganché, ya no seguí después del primer año, que eran los cursos propiamente. Había un compañero venido de Marruecos cuya idea tenía, y estamos hablando de 2006, 2007, 3, 4 años antes del estallido de las revoluciones de la primavera árabe. Por tanto, no había un vínculo de la inmediatez, sino un cuestionamiento intelectual bien importante de que lo necesitaba el Islam en todo el ámbito. Recordemos, el rey de Marruecos es protector de los creyentes, un poco como la reina de Inglaterra, es defensora de la fe a través del liderazgo de la iglesia anglicana. Por tanto, la figura monárquica en Marruecos tiene importancia en la vertiente no solamente política, sino también en la faceta religiosa. Este muchacho que hizo esos cursos de doctorado en la Universidad del País Vasco tenía la idea de que había que renovar el ámbito cultural, institucional, político, con una suerte de renacimiento. No sé si llegaba tanto a pedir un Trento eh, para establecer previamente también una suerte de tesis de Wittenberg de respecto de un Lutero que apareciera. Pero claro, la historia del propio Islam nos demuestra, y para eso voy a remitir a la gente a una lista de reproducción de tan solo creo que 5 vídeos hablando de los 4 primeros califas en Caspian Report, hablando de esa historia de Islam. Pero luego en Historia Geopolítica, que es un poco la versión en castellano de este Caspian Report, que tiene un vídeo de en torno de 1 hora hablando de por qué en el Islam la faceta científica y técnica desapareció del mapa. ¿Cuáles fueron las condiciones histórico-políticas y las que en el propio Islam había una suerte de conocimiento de Averroes, emparentado por Maimónides, en aquella época de la península ibérica, Córdoba y todo aquello mitificado, pero también la escuela de Bagdad, destruida en 1215 por los mongoles. Había un esquema de cosas en ese siglo XI, XII, que ameritaba ese vídeo hecho en Historia Geopolítica con el señor González ahí, el González de este canal, y establece una idea de que no tienen por qué buscar fuera del Islam. El propio Islam es rico, como lo demuestra, por ejemplo, el libro, que demuestro siempre como propuesta, el libro de Benazir Bhutto, que salió póstumo, porque fue asesinada el día 26 de diciembre de 2007, en Pakistán. Islam, Democracia y Occidente. Un libro muy interesante que en el caso de la convergencia de Islam y democracia, en ese primer tercio del libro, explica muy bien la posible compatibilidad del hecho democrático en clave euro-occidental, democrática, de raigambre no solamente en la Revolución Francesa, sino también en la Revolución Gloriosa de un siglo antes en Inglaterra, con esquemas propios del Islam. Con lo cual la respuesta está dentro del Islam. La respuesta a lo que mi entonces amigo marroquí en esos cursos del doctorado de Relaciones Internacionales en la UPV tenía esa inquietud. Pero no solamente de la inquietud de la búsqueda de esa respuesta, sino también de la socialización, del debate y de la búsqueda de esa respuesta. Porque una cosa no significa la otra. Puedes tener las respuestas, pero que la sociedad o no la conozca o le dé la espalda. Una sociedad que pueda estar vinculada a esos relatos que incorporan, por ejemplo, desmanes como el de un régimen argelino que desde el 62 al 92 fue de partido único, que cuando intentó salirse de ese esquema y legalizó el FIS, el Frente Islámico de Salvación, forzando la creación del GIA, que durante 10 años montó una guerra civil en Argelia, muy, muy dolorosa. Las acusaciones respecto de Occidente de armar a los mujahidin, olvidando
elementos que ya hemos comentado en el canal, como el hecho de eliminar, por decirlo suavemente, aunque ya está explicado de alguna manera, esa suerte de sociedad de estado de bienestar islámico en ámbito rural, ligado al ámbito de la ideología religiosa, y que evidentemente era un caldo de cultivo con su eliminación completa y no siendo sustituido por nada, sino con una centralización de Kabul y una dimanación de bienes primarios en un estilo de aprendizaje hecho en la Patrice Lumumba de Moscú, un esquema dogmático, ideológico, que si bien puede servir para San Petersburgo, Leningrado o para Kiev, no sirve para una zona rural de una tierra tan dispersa como Afganistán. Ni siquiera funcionaba para Kabul. Como bando para Kandahar o para la zona tayika, uzbeka o en el Valle de Panjshir, tampoco servía. Y eso crea ese caldo de cultivo que suele ser olvidado y suele ser inferido con esa situación respecto de que sí, vale, les metieron armas, pero esas armas solamente alimentan una suerte de elemento previo de rausha, de rabia, que si no existe, es difícil alimentar durante 10 años una guerra de guerrillas y finalmente victoriosa. En el caso de Irak tenemos precisamente lo contrario. Esos americanos, esos estadounidenses que habían pensado en la posguerra en Alemania y en Japón, respecto de Irak, no pensaron nada. Entraron a sangre y fuego e ilegalizaron al Baas y estructuraron una nueva realidad desde la desestructuración del ejército tal y como estaba constituido, herramienta del poder de los sunnis, que siendo una minoría controlaban la mayoría del país, lo mismo que estamos con los alawitas, que son un 10% en Siria, controlados por Hafez y luego Bashar, respecto de esa mayoría que es suní y que está oprimida, lo mismo que los chiíes en la zona de la monarquía del Golfo, de Bahrein, en la zona de Qatar, Emiratos Árabes, con una minoría minoritaria, doblemente minoría, de chiíes, controlados por una minoría, pero mayoritaria, de los sunnis, con el plan Kafala, que descubrimos, sobre todo para el mundo, con los mundiales de fútbol de 2022. Y de esa manera nos encontramos en una situación en la que esos sunnis, con una perspectiva de no hacer una guerra tan intensa, sino hacer una victoria para el enemigo, pero luego una suerte de guerra de guerrillas a larga duración, que era un poco la idea de Saddam Hussein, que se oculta en Tikrit, buscando ciertamente ocultar esos zulos con armas para ir generando esa contestación. Con la desaparición de Saddam Hussein, creo que fue el día 30 de diciembre de 2006 cuando fue ejecutado, estas fuerzas, como el pelirrojo, que controlaba todo esto, esta herencia, acabó colusionando con esos movimientos insurreccionales sunnis de cariz más integrista, religioso, sin duda, y juntaron fuerzas, y eso fue el germen de lo que acabó siendo el Estado Islámico, el Daesh, y que permeó desde el ámbito de Irak para con Siria. Y sobre todo en las zonas rurales, que había bastantes zonas de, llamémosle, el Irak vaciado o la Siria vaciada, acabó llevando esa indefinición a la constitución de un Estado con certidumbres, pero basado en aquel relato mítico de aquella Medina de la época del profeta Muhammad. Ese esquema de cosas de la vinculación del ejército con el poder político, con el ámbito religioso, esa trinidad que, como decía en esa lista de reproducción de Caspian Report, que son 5 vídeos de 15 minutos más o menos cada uno, se puede entender esa raíz profunda respecto de ese momento en el que los sunnis y los chiíes se separan con el cuarto califa, y todo lo que significan los 3 califas anteriores respecto de la toma de decisiones y cómo se elige al líder tanto en un lado como en el otro dentro de la esfera del Islam. Por eso es importante conocer
ese pasado remoto, para entender cómo en este momento los sunnis crearon el Estado Islámico, acabaron entrando incluso en esa zona que hoy conocemos como la Rojava, en el ámbito del Kurdistán, llegaron a una situación en la que estuvieron pared Turquía. Turquía siempre ha tenido una política antikurda. Desde la entrega por parte de Israel en la capital Jartum de Abdallah Öcalan, que está preso en una isla, una de las dos que están en la entrada de los Dardanelos, que es de titularidad turca, ahí está, en una cárcel hace un montón de años, líder del PKK. Es como hablar de ETA, que cuando Garzón y sus cuates hablaban de cualquier cosa que tuviera problemáticas respecto del Estado, incluso inferencias de posible ilegalidad, nos encontrábamos que en el mantra de que todo es ETA. Y esto lo utiliza Turquía con cualquier cosa que odie respecto de kurdos. Dicen, kurdo, eso debe ser del PKK seguro, aunque no tenga nada que ver. PKK era comunistoide y por tanto servía como un equivalente ahí para quitar actas de un partido que obtuvo el 10% en el Parlamento de Turquía, para ilegalizarlo, para hacer muchas otras cosas que sería largo y prolijo de decir. Y esa era una de las barreras. Que Kobani es una ciudad fronteriza en Siria, pero fronteriza con Turquía. Y llegaban las hordas del Estado Islámico, del Daesh, llegaban a la ciudad. Kobani, como podríamos hablar de 1987, en la batalla de Cuithuacanale, que está comentada en el canal, creo que fue con Jaime Gil, Guerras de Frontera, es como Stalingrado. Es una batalla dura, en el caso de Kobani, sin apoyo occidental, ellos solos, luchando contra el mal y ganando. Por eso, Kobani es un ejemplo claro, prístino, a entender para la posteridad respecto de tener el valor de hacer lo correcto cuando toca. Porque se puede hacer lo correcto, pero después, a deshoras. Cuando ya no hace falta, cuando no es influyente, cuando ha pasado el momento de actuar. Cuando tocaba, por ejemplo, ser valiente para contener la derrota posible de Georgia, es en aquellos 5 días de agosto del año 2008. Entonces había que decir, vamos a enviar lo que haga falta. O como poco, esos soldados que estaban de misión en Irak, devolverlos a Georgia, cosa que hizo Estados Unidos. Quizá no hizo más, pero ya algo hizo. Esas fuerzas especiales que se habían entrenado con acciones verídicas y sobre el terreno en Irak, codo con aliados occidentales. Como después, por ejemplo, estuvo la propia Mongolia, estado títere en la época soviética de Moscú, actuando en Afganistán. Son elementos interesantes, pero Europa en aquel momento, en 2008, we are deeply concerned, estamos muy preocupaditos, y en 2008 el señor Nicolas Sarkozy, desde Francia, fue el que se fue a Moscú, como intentó hacer el señor Macron en enero de 2022, con aquella mesa kilométrica hecha en Valencia, de tratar de convencer al sátrapa de Moscú de, por favor, padrecito, no se meta con estos pueblecitos tan pobrecitos, no se meta con ellos que no saben lo que están haciendo, con todopoderoso rey, zar de Moscú, patriarca del Kremlin. Pobrecitos. Ahí si supieran la grandeza de las Rusias, no tratarían tan mal al padrecito del Kremlin. Así que tenga piedad, compadézcase de los georgianos, luego de los ucranianos, y entre medias también de los kazajos y de lo que haga falta. Olvidando el pequeño detalle de que el padrecito de Moscú debería saber qué país tiene. Y eso es importante. Porque los aliados occidentales, que actuaron más o menos bien con Kosovo en el año 2008-2009, que tuvieron una situación
más o menos razonable en el 98-99, que actuaron un poquito a remolque de los Estados Unidos en las crisis yugoslavas del 91 al 95, no fueron capaces de entender el valor de la defensa, la cultura de defensa, la cultura de tener respeto por uno mismo y saber entender que eso se protege. El modo de vida se protege con armas, con soldados, con diplomacia, pero diplomacia armada. No puede ser que supuestamente los rusos tuvieran 3.000 carros de combate operativos en enero de 2022 y Francia tratar de convencerle teniendo 300. 300. Una décima parte. Y el ejército en ese momento más poderoso de la Europa continental. Eso es inaceptable. Porque la diplomacia, con algunos, solamente se hace diciendo por detrás sotoboche lo que le dijo Adolfo Suárez González al señor rey Mohamed, no su papá, Hassan II. Y esto lo dijo el amigo Jesús de la Cruz en el canal de Xavier Grandío. Lo dijo claro. ¿Que te vas a meter en Ceuta y Melilla? Te saco un mapa y te digo las ciudades que van a ser bombardeadas. Incluso Hassan II le dijo, te has olvidado de esta. No, esa no, porque tiene unas ruinas romanas muy bonitas. Pero si me vas a tocar los huevos, vas a recibir jarabe de palo hasta llevarte a la edad de piedra. Así que tú sabrás si te conviene meterte o no meterte. Esa amenaza, soterrada, sotoboche, o dicha de alguna manera, tenerla siempre en la recámara, de que tu seguridad depende de la capacidad de infligir dolor a aquel que te intenta romper el espinazo, es una lección que Europa está entendiendo ahora, esperemos, con la situación en Ucrania. Y que no fue capaz de responder en el momento previo, en toda la batalla de Kobani, que terminó un día como hoy, 26 de enero de 2015. Por eso es importante la historia. Entender de Kobani, entender de los kurdos. Unos héroes con una rama de mujeres organizadas, armadas, para la defensa de la familia, de la propiedad y de la patria. Es importante entender no solamente el pueblo kurdo, no solamente la batalla de Kobani, no solamente el patriotismo, no solamente la defensa, no solamente la cultura de defensa, sino también el hecho de no haber estado donde tocaba, que era defendiendo la libertad de los kurdos, siendo olvidados muchas veces, siendo despreciados otras, y siempre allí. Tal vez de haber actuado antes habría caldeos en donde vivían históricamente de siglos. O tal vez no. Eso nunca se sabrá. El compromiso con la libertad y con los pueblos es algo que debe entenderse en un mundo cooperativo, en un mundo solidario, en un mundo de reglas, en un mundo en donde haya acuerdos y donde haya colaboración entre socios, entre aliados. Israel y los kurdos son los potenciales mejores aliados de Occidente en la región, porque tienen un componente culturalmente vinculado a nuestra forma de vida. No entender esto, no entender que ellos son la piedra de toque en la zona, nos llevará a cosas muy lamentables. Y 10 años después de esa victoria, tendremos tiempo para aprender las elecciones tomadas entonces y las elecciones que tenemos que hacer ahora, 10 años después, con todo lo que ha pasado en el entorno en Siria, en los últimos días y semanas. Ahí está la reflexión. Y sin más que los patitos, es que ricasco agur berobat, Betty Gelpian.